Buenas, profesor. Mi nombre es Francisca Hernández y junto a mis compañeros Marcelo Lazo y Rodrigo Dorat vamos a presentar nuestro taller integrador correspondiente a la asignatura Redes Inalámbricas. En la primera parte de este taller tenemos como objetivo implementar un WLC, un Wireless Controller, con servidor Radius y VLAN en Packet Tracer. Entonces, como podemos observar en pantalla, acá tenemos la topología a implementar que ya está completamente configurada, donde tenemos los siguientes elementos. Tenemos el servidor, para el servidor Radius, el router, encargado del enrutamiento de la red, un multilayer para la conexión a nivel capa 2 y capa 3, el WLC, un punto de acceso inalámbrico y dispositivos para su administración y verificación de funcionamiento, ya sea el computador y los smartphones, los celulares. Entonces, en primer lugar, vamos a mostrar la configuración que hemos realizado en el router. Para ello, vamos a utilizar o ayudarnos del comando shru. Y en primer lugar, voy a mostrar la configuración de las interfaces que tiene acá el router. Por ejemplo, tenemos la Gigabit Ethernet 00, la que está conectada directamente al servidor, donde acá asignamos la IP correspondiente a esa subred con la máscara correspondiente. Luego tenemos la interfaz Gigabit 01, en la cual tenemos implementadas tres subinterfaces, las cuales son la 103, 104 y 200. Esta última es la nativa. Entonces, en cada una de estas asignamos la IP correspondiente. 192, 168.103.1 con la máscara, y así sucesivamente para cada red. Cabe destacar que en cada una de estas subinterfaces utilizamos el encapsulamiento .1Q para activar el encapsulamiento IEEE 802.1Q dentro de las subinterfaces, como se puede observar en cada una de ellas. Bueno, también la otra configuración que realizamos fue la implementación del servicio de DHCP en el router. Para ello, creamos las pools de DHCP para cada subinterfaz que mostré anteriormente. De hecho, acá la tenemos. Tenemos IP de DHCP pool, y cada una con el nombre correspondiente a la subinterfaz creada, la 200, la 103, 104, donde asignamos la red correspondiente, la máscara y la IP. Por último, cabe destacar que excluimos algunas IP para este servicio de DHCP de estas subredes para que no coincidan con el gateway de la subred ni el broadcast. Entonces, como podemos ver, acá estaría el 103.1, 104.1, 200.1 y el broadcast, 200.254. A continuación, proseguiremos con lo relacionado a la configuración del servidor Radius y el multilayer. Bien, a continuación se procederá a explicar la implementación asociada al servidor Radius de la topología. Comenzaremos primeramente mostrando la configuración de su dirección IP y de su gateway. Bien, por ejemplo, aquí se puede ver que la dirección IP asociada al servidor es la 192.168.100.2 con máscara de subred 255.255.255.0. Su gateway asociado es la 192.168.100.1, que hace referencia a la interfaz Giga Ethernet 00 del router. Además, debido a que es un servidor Radius, el que estamos hablando aquí, se debe habilitar el servicio AAA, este que está acá, para habilitar la autenticación, la autorización y la contabilización de los usuarios cuando ingresan a la red. Bien, lo primero que hicimos aquí fue habilitar el servicio y cambiamos el puerto por defecto del Radius, que ahora va a ser el 1812, que es el puerto por defecto que utilizan los WLC dentro de Packet Tracer. Bien, aquí lo primero que hicimos fue configurar la red. En este caso creamos una nueva red que se va a llamar WLC1, que tiene una dirección 192.168.200.254, va a ser de tipo Radius y tendrá una clave secreta que es Radius. La dirección IP que está acá
es la dirección IP del equipo que está acá, del WLC que se utiliza en la topología. Por ejemplo, si entramos aquí y vemos su dirección IP, vemos que la dirección IP asociada es 192.168.200.254, que es exactamente la misma que está aquí. Una vez definida la red, lo que hicimos luego fue crear un conjunto de cuentas, en este caso que está acá, que es Chelosky, Dorat, que van a ser utilizadas por los usuarios finales, que en este caso van a ser los usuarios que están aquí, para poder acceder mediante un access point y poder acceder a la red. Bien, eso es todas las configuraciones que se hicieron dentro del servidor Radius. Ahora con respecto al multilayer que está aquí, primeramente debemos indicar que las interfaces Giga Ethernet 01, Giga Ethernet 02 y la Fast Ethernet 024 son de tipo troncal. Vamos a hacer vamos a entrar aquí al tipo dentro del multilayer para mostrarlo desde el Startup Config, que está aquí. Aquí vamos a ver las tres interfaces que están acá: la Fast Ethernet 024, la Giga Ethernet 01 y la Giga Ethernet 02. Como vamos a observar, las tres son de modo troncal y utilizan la VLAN 200 como VLAN nativa. Además, utilizan el encapsulamiento .1Q, este que está aquí, para poder activar el encapsulamiento IEEE 802.1 IQ, que permite que múltiples redes puedan compartir de forma transparente por el mismo medio físico, sin que exista problemas de interferencia entre ellos. Además, utilizamos la interfaz Fast Ethernet 01, que está conectado con el PC de administración, y definimos aquí que este va a ser de tipo acceso, mode access, que está aquí, y definimos que la VLAN que puede ingresar por acá va a ser la VLAN 200. Además habilitamos el comando negotiate para que no negocie la velocidad de transferencia. Finalmente, lo último que hicimos en este dispositivo multilayer, fue configurar las VLAN. Las VLAN que están aquí. Como pueden observar, configuramos la VLAN 103, 104 y la VLAN 200. Y además se puede observar aquí que la VLAN 200 está asociada de modo acceso en la interfaz o en el puerto Fast Ethernet 01, que está asociado con el PC de administración del WLC. Y con esto ya tenemos definido o configurado la implementación del servidor Radius y del multilayer. Y ahora procederemos a explicar la implementación del WLC con las VLAN y todo lo relacionado. Bueno, continuando con lo anterior, ahora comenzaré explicando la configuración de la IP del equipo físico, que en este caso sería el computador de administración, donde podemos ver que obtiene el gateway por el DHCP, que sería la subred 200, y obtiene su configuración de IP también por DHCP desde el router. Viendo el equipo del WLC, observamos que le dimos la IP de la subred 200, la 254, y que tiene por defecto el gateway de 200.1 que corresponde a la del router. Bueno, una vez con eso visto, ahora para poder ver las configuraciones del WLC, tendremos que ocupar la red de administración, que sería la 192.168.200.254. En este caso no aparecerá nada porque ya está configurado completamente el WLC, así que aquí necesitamos colocar la S. Utilizamos las credenciales admin 123 y ya entramos al wireless control. Ahora, cabe destacar que estamos utilizando el puerto 1. Ahí está conectado nuestro cable, que lo utilizaremos luego en las configuraciones del controller. Bueno, yéndonos a controller, interfaces, podemos ver que hay tres interfaces, que sería la interfaz del control del dispositivo y la interfaz de la WLAN 103 y 104. Bueno, si vemos la red de control,
es importante el puerto que vimos al inicio porque tenemos que indicar en qué puerto está puesto físicamente el cable de conexión. En este caso, como teníamos el puerto 1 ocupado, colocamos puerto 1. Luego, bueno, sin una pila identificadora, ya que es la red de manejo, de control del WLC, la IP que posee y el gateway que vimos en las configuraciones iniciales. Ahora, para las WLAN de 103 y 104 es lo mismo, tenemos que indicar el puerto físico que estamos utilizando, que sería el puerto 1. Bueno, aquí sí ponemos las VLAN con las que están enlazadas, que en este caso sería la 103. Tenemos que indicar el IP de acceso hacia el WLC, que en este caso sería la subred 103, y el IP 254. La máscara correspondiente y el gateway, que en este caso sería el 103.1. Lo mismo para la WLAN 104, es exactamente la misma configuración, solo cambia el de 103 aquí a 104, aquí también, y en el gateway también. Bueno, teniendo ya las interfaces listas, vamos a las WLANs. Aquí se crea, al momento de crear el usuario admin, nosotros ya generamos una primera WLAN, lo que nos facilita que el server Radius ya esté ingresado y no tengamos que ingresarlo nosotros a través de security, ingresarlo por este lado. Como ya se ingresó una vez en el momento en que estábamos generando el admin, esto se genera automáticamente con el IP del server y el puerto que es el por defecto. Bueno, volviendo a las WLAN y teniendo en cuenta que el servidor Radius ya está ingresado, bueno, aquí carga. Es importante indicarle a qué interfaz está puesta la WLAN, dejarlo habilitado. Luego en seguridad, utilizar WPA más WPA2, dejar las políticas de WPA y la encriptación AES, e indicarle aquí la 802.1x, que básicamente nos dice que va a utilizar Radius para poder ingresar. Aquí en A Servers tenemos que indicar el server Radius. Aquí esto es lo que decía, que esto se ingresó automáticamente en el momento que nosotros ingresamos el admin, cuando creamos la primera WLAN. Si no, hubiésemos tenido que ir a security, ingresar el server Radius para que apareciese en esta lista. Luego, en avanzados, es importante dejar tiqueado el Flex Connect con estas dos opciones para que pueda ingresar a la WLAN. Este proceso se hace para la WLAN 103 y la WLAN 104, donde solo cambia a qué interfaz están conectadas. La security es lo mismo, WPA2, la política de encriptación, también 802.1 como autentificador, colocar el servidor Radius y dejar habilitado estas conexiones. Con eso listo, ya tendríamos las WLAN, conectadas al punto de acceso. Entonces, si vamos a los dispositivos, revisamos su configuración, vemos que está el gateway por defecto, que sería el 103. Aquí, si nos fijamos, está conectado a la red 103 con WPA2 y el user ID DRAT, como vimos en un inicio, y password DRAT, que están estipulados en el servidor Radius. Y obtenemos una IP por DHCP
que este, al ser el primer equipo conectado en la subred 103, obtuvo la IP 2. Luego el segundo dispositivo, donde podemos ver que está en la WLAN 104, que fue conectado por WPA 2 con un user ID y un password ID, que en este caso es Sherowski, que también están estipulados en el servidor Radius. Obtiene su IP por DHCP, que al ser el primer equipo conectado en la 104, obtiene el IP2. Y tiene el gateway también por DHCP, que sería el 104.1. Ahora, si vamos a probar, ponemos ping y le hacemos ping al servidor Radius, que como vimos en un inicio, el servidor Radius es el 192.168.100.2, ya que el punto 1 es del el router. Hacemos ping al servidor Radius y vemos que obtenemos respuesta. Ahora probamos con el dispositivo que está conectado a la WLAN, con la WLAN 103. Hacemos la misma prueba y vemos que obtenemos respuesta desde el servidor. Bueno, con ya las conexiones hechas, las WLAN creadas, los dispositivos finales conectados, y viendo que ya tienen acceso al server, y damos por finalizado el primer apartado del taller integrador, y a continuación procederemos a explicar el apartado 2. Bien, primeramente comenzaremos explicando o mostrando las configuraciones realizadas en el servidor CentOS con todos los servicios solicitados para la parte 2 del taller integrador. Bien, ahora CentOS está cargando y una vez que cargue mostraremos todas las configuraciones realizadas. Bien, ahora CentOS ya acaba de cargar. Entraremos con el usuario root, con el password asociado, y comenzaremos primeramente mostrando la configuración de la dirección IP. Bien, entonces para eso vamos a entrar a la carpeta raíz, carpeta etc, sysconfig, sysnetworkscript, ls, ib, ifc, fg, entos. Bien, aquí podemos por ejemplo ver que es de tipo estático y la dirección IP, su máscara y su gateway están definidas. Su dirección IP va a ser la 192.168.1.153. La máscara de red va a ser la 255.255.255.0 y el gateway va a ser la 192.168.1.1. Esta dirección IP fueron asignadas debido a que esa es la subred del router de la casa. ¿Ya? Con esto definido, hay que mostrar también que la máquina virtual está utilizando el adaptador puente, utilizando mi tarjeta de red. Por tanto, en este momento, si yo por ejemplo desde mi PC, desde equipo padre, veo su IP asociada, que sería la 192.168.1.154, yo debería ser capaz de hacer ping al CentOS que está ahora iniciado. Ya voy a hacer ping al CentOS, y desde el CentOS yo también podría hacer ping hacia el equipo padre. Como esto ya están conectados y están funcionando, ya se pueden comunicar. Y con esto ya podemos observar que la configuración de la dirección IP está completa. Y aquí vemos por ejemplo que el servicio ya está activo. Ahora procedemos a mostrar que los servicios SSH y Telnet y HTTP y SSL están funcionando. Bien, vamos a primero a partir con vamos a limpiar acá, clear, y vamos a empezar con el servicio SSH. Entonces aquí vamos a hacer status no, chutado, no. HD que está aquí, y podemos observar que el servicio SSH está funcionando, está activo y utiliza el puerto 22.
el servicio telnet.sockets está funcionando también y utiliza el puerto 23. Como todavía podemos observar que los dos servicios están activos y están funcionando. Y debemos mostrar también el servicio del HTTP, que después vamos a implementarle el servicio SSL para que funcione el HTTPS. HTTPD. Y vemos que está funcionando y utiliza el puerto 80. Bien. Para las configuraciones del HTTP tenemos que modificar su archivo de configuraciones que se encuentra en etc httpd, creo, sí, httpd, cdconf, y aquí debería estar el archivo b.http-conf. Este archivo de configuraciones es el que define cómo va a ser el funcionamiento del servicio HTTP. Aquí lo único que cambiamos realmente fue definir que su nombre de servidor va a ser la dirección IP, dado que no tenemos DNS, y definimos que va a ser su dirección IP 192.168.1.153 con el puerto 80, que es el default. Bien, y además definimos, por ejemplo, dónde va a estar los documentos raíz, que es más que nada simplemente el archivo index.html que se va a ejecutar cuando los usuarios ingresan a esa dirección IP o ingresan a la página web. Con respecto al servicio SSL, tuvimos que generar un certificado autofirmado, y dentro de las configuraciones del HTTP confd existe un archivo de configuraciones SSL, este que está aquí. Y dentro del mismo lo único que se tuvo que implementar simplemente fue habilitar que estuviese activo el puerto 443, que es el puerto por defecto del HTTPS. Y definimos aquí, por ejemplo, que las direcciones del archivo del certificado y las direcciones de donde va a estar la clave del certificado. Bien, aquí por ejemplo están los dos especificados. Bien. Finalmente lo que se tuvo que hacer fue definir las reglas de firewall para que se pudiese acceder a dichas direcciones o a dichos puertos. Entonces lo que hay que mostrar simplemente, por ejemplo, con iptables -l para que lo pueda listar. Y por ejemplo aquí podemos observar que están todas las reglas de firewall aceptadas de tipo TCP. Y aquí está, por ejemplo, el SSH, el Telnet, el HTTPS y el HTTP. Y dentro del firewall CMD, y era list all. Y por ejemplo aquí vemos que están todos los puertos activos, por ejemplo, todos los puertos permitidos dentro del firewall, que sería el puerto 23, puerto 22, el puerto 80 y el puerto 443. Puerto 23 para el Telnet, puerto 22 para el SSH, puerto 80 para el HTTP y puerto 443 para el HTTPS o el SSL. Bien, con esto ya está todo configurado dentro del CentOS y lo único que falta ahora es probar que está funcionando. Entonces para eso vamos a utilizar PuTTY y vamos a ingresar con nuestra dirección del CentOS. Vamos a probar el SSH. Vamos a ingresar mediante root. Y aquí estamos ingresados dentro del CentOS haciendo uso de SSH. Vamos a probar ahora el servicio Telnet que está aquí. 192.168.1.153. Puerto 23. Aquí no vamos a usar el usuario root, sino que vamos a usar un usuario nuevo creado, que es el ejemplo 1, con clave Cisco 2020. Y aquí podemos ingresar al servicio Telnet. No usamos el usuario root principalmente porque no está cifrado los paquetes del Telnet. En cambio en el SSH sí se puede. Por tanto ahí sí permitimos que se pudiese ingresar por root. Ahora lo único que falta es ver que está funcionando la página web. Entonces aquí ponemos 192.168.1.153. Vemos que aquí está funcionando. ¿Ya? Esto sería la página HTTP sin el SSL. Entonces vamos a entrar con http.s, que está aquí. Y aquí podemos ingresar ya al HTTPS. Y ahora aquí dice que no es seguro, pero es principalmente porque el certificado no es demasiado válido, por así decirlo. Fue un certificado bastante sencillo que realizamos simplemente para que funcione el servicio.
Y con esto ya damos por finalizado la parte del CentOS y ahora continuaremos con el análisis y la visibilidad de los paquetes haciendo uso de Wireshark. Bien, continuando con el apartado 2 del taller integrador, utilizaremos la máquina virtual ya configurada, donde se utiliza la IP 192.168.0.153 y en primera instancia utilizaremos el protocolo Telnet. Bueno, para poder hacer este ingreso necesitaremos la herramienta de PuTTY, la cual está alojada en otro computador, por lo que mostraré las imágenes para ir revisando lo que vaya ingresando dentro del computador. Bien, entonces primero configuro la IP del servidor, seleccionamos Telnet en el puerto 23, que es el predeterminado, y utilizaremos Wireshark para poder revisar todo el tráfico que vaya ocurriendo. Coloqué algunos separadores para poder ver solo lo que sea transmitido y recibido por el servidor. Bien, entonces apretamos Open en Telnet y podemos ver cómo se realiza toda la conexión desde el computador hacia el servidor. Bien, hasta que llega la parte de solicitar el usuario. Entonces, pasamos a la segunda parte, que sería ingresar el usuario, que en este caso es ejemplo 1, junto con su password Cisco 2020, donde nos arrojaría ya el estar dentro del servidor como usuario, y ya podemos ingresar información, o sea, líneas de comandos, como por ejemplo ls. Bien, entonces vamos ahora a responder las preguntas con respecto al apartado de Telnet. Bien, primero, ¿qué usuario y contraseña se ha utilizado para acceder al servidor de Telnet? Bueno, aquí podemos revisar que Telnet no lleva un cifrado en la información, es texto plano, por lo que podemos revisar todo lo que se vaya ingresando. La diferencia está en que no podemos ver el string completo, sino que envía carácter por carácter la información hacia el servidor. Por ejemplo, aquí, luego de solicitar el usuario, podemos ver que se ve toda el arreglo de caracteres de lo que era el usuario. Aquí sería E, J, E, M, P, L, O, 1, que sería ejemplo 1, el nombre de usuario. Luego toma el salto de línea, el /r/n, y solicita la contraseña. Y podemos ver que también va en texto plano la contraseña, por lo que se puede ver el arreglo de caracteres. Es el C I S C O 2020, que la contraseña era Cisco 2020. Se detecta el salto de línea, se manda el mensaje de que ha sido logueado correctamente, y luego también podemos observar que se ven incluso los comandos que se realizan dentro del servidor a través del Telnet. ¿Qué sistema operativo utiliza la máquina? Bueno, también se puede ver eso cuando realiza las primeras conexiones. Aquí, antes de mandar que el login, que solicita el login, se puede ver que se manda el nombre del instalador del sistema operativo. En este caso, kernel corresponde al instalador de CentOS 7. ¿Qué comandos se ejecutan en esta sesión? Bueno, se pueden ejecutar varios comandos y se pueden revisar también por Telnet, así como se vio anteriormente, ls, por ejemplo. Se pueden ver todos los comandos que se integren. Además que también tiene alguna lista de comandos
como por ejemplo que es close, logout, display, mode, open, quit, send, set, unset, que eso es para hacer parámetros de las conexiones. O sea, por ejemplo, set y un argumento que puede modificar los parámetros de conexión, y un set es para volver a lo que era el inicio, el predeterminado, status, toggle, etcétera, etcétera. Estos son utilizados para poder examinar otros servicios de repente que recurren al TCP como protocolo de transporte. Y de esta manera, con una solicitud simple, se puede comprobar, por ejemplo, la funcionalidad de un servidor HTTP o cualquier otro servicio que utilice el TCP. Bueno, ahora pasaremos a la sección del SSH. Bueno, finalmente, para terminar este taller integrador, vamos a mostrar el tráfico de paquetes con el servicio SSH. Como podemos ver en pantalla, tenemos nuestro servidor CentOS que ya tiene configurado este protocolo, y ahora vamos a proceder a hacer la conexión por PuTTY. Al igual que con el ejercicio anterior, solamente vamos a mostrar con fotos lo que se está haciendo en otro computador. Acá, bueno, más que nada pusimos la IP 192.168.0.153 en el puerto 22 a través de la conexión a través de SSH. Entonces acá en Wireshark ya vamos a ver los paquetes asociados a esa conexión, y también está aplicado el filtro con la IP del servidor. Así es más fácil ver los paquetes que están asociados a la conexión. Luego de esto, procedemos a poner el usuario, que es el mismo de antes, ejemplo 1. Y acá en este caso van a aumentar los paquetes por ese comando. Y por último, vamos a hacer el ingreso de la contraseña, donde van a aumentar la cantidad de paquetes que están ahí en el tráfico. Bueno, respondiendo a las 3 preguntas que hay, vamos a comenzar con la primera, que dice: ¿puedes ver a partir de qué paquete comienza el tráfico cifrado? Bueno, acá nuestra respuesta es que sí, ya que desde que se entabló la conexión entre el cliente y el servidor mediante SSH a través de PuTTY. Luego, ¿qué protocolos viajan cifrados? ¿Son todos, IP, TCP o alguno en particular? Bueno, acá podemos ver que son todos los protocolos SSH de 2, ya que esos son los que están encriptados, como podemos ver ahí en algunos paquetes, los que están marcados. Y finalmente, ¿es posible ver alguna información de usuario como contraseñas de acceso? Bueno, para esta pregunta decimos que no, ya que la información que se envía por el paquete se encuentra cifrada y por tanto no la podemos ver. Así que con este ejercicio práctico damos por finalizado nuestro taller integrador. Muchas gracias por su atención.